Varones fieles, muy buenos días y sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta mañana de talleres aquí en nuestra semana de Congreso NG 2020 Enfocados. Quisiera animarte a que puedas prestar muchísima atención, puedas tener algo para tomar apuntes, porque vamos a ser tremendamente desafiados en nuestra vida personal y también en nuestro ministerio. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por la obra que están realizando y también por cada uno de los pastores que tomaron el tiempo para grabar los talleres que van a aparecer ahora a continuación en esta imagen donde se encuentra toda la programación de esta mañana. Quisiera también animarles a que puedan estar motivando a cada uno de los hermanos de su iglesia para que hoy en la tarde volvamos a estar conectados en la segunda noche de Congreso. Así que, hermano, disfruta de este tiempo y que esperamos que desde ya en este tiempo de pandemia y luego volviendo a la normalidad puedas poner cada una de estas cosas en práctica. Muchísimas gracias a todos por su apoyo y ánimo y conexión en esta mañana y esperamos que Dios siga bendiciendo tu vida y tu ministerio. Bendiciones. Muy bien, estamos dando inicio a este taller para pastores y seminaristas y líderes de las iglesias, así que es un privilegio estar avanzando. Mi nombre es Cristian Alarcón y estamos sirviendo junto a mi esposa Lorena en la ciudad de Iquique, en el norte de Chile, en la Iglesia Bautista Misionera. Y es un privilegio en este seminario, en este congreso poder estar participando y estamos muy agradecidos de la organización que este año ha sido organizado por el Seminario Chileno Bautista en Santiago en conjunto con el Seminario Bautista Macedonia de la ciudad de Arequipa, Perú. Así que es un privilegio poder estar disfrutando junto a muchos amigos, muchos pastores y si no que conocemos y si no te conocemos es un privilegio que puedas estar siendo parte de la conferencia y esperamos que sea de bendición, de mucha bendición para tu vida. Vamos a comenzar un taller que es un taller que debe apuntar hacia el interior de nuestras vidas, al interior de nuestro corazón. Y vamos a hablar sobre enfocarse en la pureza, ¿ya? Enfocarse en la pureza. Mira qué importante, un tema que debemos estar siempre nosotros protegiendo nuestro corazón, el nivel ser, porque de ahí se originan muchos conflictos, muchos problemas si no estamos atendiendo a nuestra vida espiritual. La Biblia, las Escrituras, son claras en afirmar que antes que pastores o líderes, somos ovejas. Entonces, y así como cualquier oveja, los pastores luchan, se extravían, tienen sus tentaciones, pecan, al igual que cualquier otro creyente. Pero los pastores deben servir de ejemplo para el rebaño. Los pastores, los líderes deben ser dueños de sí mismos, íntegros, santos, irreprensibles. Y como tú bien sabes, ser irreprensible no significa que un pastor o un líder jamás peca, sino que sirve como de ejemplo de cómo resistir y cómo arrepentirse del pecado. Por lo tanto, si un pastor cede a la tentación de la pornografía en este caso, él estará tentado a ocultarla. Entonces, como Dios nos ha puesto por su misericordia, porque tú y yo no lo merecemos, Dios nos ha puesto en lugares de liderazgo para cuidar el rebaño de Dios, cuidar las ovejas de Dios. Entonces, nos ha puesto como lugares de privilegio. Por supuesto, son lugares para servir a los demás. Entonces, pero nos pone de liderazgo, nos pone en influencia sobre las personas, no sobre nuestras ovejas, sino que sobre las ovejas de Cristo. Tú y yo somos ovejas de Cristo y Cristo nos ha puesto para cuidar y liderar su rebaño, sus ovejas. Entonces, cuando un pastor cede la tentación de la impureza, de la pornografía, de los asuntos sexuales, está tentado a ocultarlo siempre. ¿Por qué? Porque está el temor de perder su trabajo, está el temor de ser avergonzado públicamente y a veces ese temor puede ser paralizante, puede ser algo que produce mucho conflicto en tu vida. Por eso que las iglesias, y debemos enseñar a las iglesias a pedir cuentas a sus pastores, sin minimizar el pecado, por supuesto, pero a la vez
los líderes en las iglesias, las familias clave deben extender misericordia sobre aquellos líderes que se arrepienten. Saber cómo manejar estas tentaciones, saber cómo manejar estas situaciones a veces difíciles dentro de la iglesia, no se reduce a una fórmula sencilla. En cambio, ¿qué necesitamos? Necesitamos oración, sabiduría, la gracia de Dios. Pero necesitamos también, de aquí en este grupo de confianza, necesitamos hacer un diagnóstico personalmente entre los equipos, entre el equipo de liderazgo. Necesitamos hacer un diagnóstico que nos muestre si estamos luchando o no contra este pecado. Tú, pastor, tú, líder, tú, seminarista que está en el taller, te hago la pregunta, hagamos la pregunta entre todos. ¿Cuántos actualmente están luchando con pornografía? ¿Cuántos actualmente están luchando con problemas sexuales, con tentaciones en esa área que son difíciles? Esta es una pregunta que todo equipo pastoral debe preocuparse en responder con honestidad. Cuando participamos cada año, seguramente este año lo más probable también sea virtual, de la Escuela de Pastores en Arequipa, se juntan pastores de muchos lados, de muchos equipos, y vamos y estamos ahí disfrutando una semana de exhortación. Y el pastor Guillermo siempre está desafiándonos, y en una de las oportunidades, quizás 2 o 3 años atrás, en un taller así como este, él pregunta a los pastores, no está hablando con jóvenes, no está hablando con adolescentes, no, está a pastores, y pastores que llevan años en el ministerio. Y la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tuviste pornografía? Y entre los pastores uno queda como ¿qué está preguntando? Estamos entre pastores. Pero ¿sabes qué? Esas son muy buenas preguntas. Entre los pastores, entre los equipos, entre los amigos, equipos de líderes, debemos trabajar para desarrollar una cultura de humildad y de honestidad en esto. Muchas veces se dice que los pastores están solos, aislados. Y sabes que esa es la posición más peligrosa en el liderazgo dentro de la obra de Dios. Los pastores están solos, no tienen con quién hablar, no tienen con quién expresar, contar sus debilidades. Comenzamos diciendo que un pastor antes que pastor es una oveja y tiene las mismas luchas que los demás creyentes, las mismas luchas. Entonces, cada equipo pastoral, cada equipo de liderazgo en las iglesias debe pasar un tiempo para responder algunas preguntas que no son tan sencillas. Como por ejemplo, una pregunta que nos ayuda a todos nosotros. ¿Han tenido acceso o has tenido acceso intencionadamente a material sexual explícito este último año? Te repito la pregunta. ¿Has tenido acceso intencionadamente, de manera intencional, deliberada, a material sexualmente explícito en estos últimos tiempos, en estos últimos años? El pecado es engañoso y nuestro corazón aún más. Entonces, por eso es necesario aclarar la pregunta. Mira, digámoslo así, por acceso intencionadamente o deliberadamente, ¿qué queremos decir? Si has hecho clic conscientemente en enlaces escritos o búsquedas en sitios donde hay una exposición a material provocativo. ¿Entiendes la idea? Por acceso intencionado. Ahora, por material sexualmente explícito, ¿qué queremos decir por eso? Es decir, cualquier tipo de imágenes, películas, caricaturas o literatura sugerente que pueda tener algo sexualizado, algo erotizado. Recuerda, vivimos en una cultura altamente erotizada. Si alguien responde no a la pregunta, entonces es una buena razón para dar gracias a Dios, ¿cierto? Resistir al pecado es una buena evidencia de la gracia de Dios. Pero eso no quiere decir que no hay que seguir explorando o estando en alerta, vigilando el área moral, sino que también debemos seguir examinando otras áreas que a veces están ocultas en nosotros y debemos estar constantemente lidiando con otros pecados en nosotros, tales como el orgullo, la avaricia, el enojo. O sea, hay muchas otras cosas que debemos estar observando. Pero si un hermano, o si tú respondes sí, quizás he tenido acceso intencionado, entonces será necesario hablar más sobre el tema.
Será necesario de ayudarnos y cómo obtener un panorama más completo de cómo se ve ese patrón de pecado en nuestra vida. Entonces, quizás puedes crear tus propias preguntas para hacer seguimiento a tu vida. Puedes crear tus propias preguntas para hacer seguimiento a tu equipo. Aquí tenemos varios equipos en Santiago, en Arequipa, en Lima. Hay varios equipos de pastores. Entonces, es bueno ir formulando, creando preguntas que nos ayuden a hacer el seguimiento de cómo está nuestra pureza, si estamos o no batallando con el pecado sexual. Entonces mira algunas preguntas que encontré y las puse para poder compartirlas, que me parecieron muy interesantes, pero cada uno puede ir haciendo más preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que pecaste intencionadamente de esta manera? Otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez antes de esa última vez? ¿Cuál ha sido tu patrón de transigencia? Es decir, ¿cómo has ido dando los pasos para llegar a ese pecado? ¿A qué tipo de material has tenido acceso? ¿Cuánto tiempo has estado mirando el material? ¿Cómo has respondido luego de haberlo visto? ¿A quién le has confesado tu pecado? ¿Qué pasos de arrepentimiento has tomado? ¿Cómo has mentido o engañado en cuanto a este pecado? ¿Has mentido en algo de lo que hemos preguntado o que te han preguntado alguna vez? ¿Hay algo más sobre lo que no quieres que preguntemos? Estas son preguntas que están tratando varias áreas en nuestra vida y que muestran si estamos luchando o no. Entonces es importante tener un seguimiento en esto. Es importante poder conversar cuando estamos batallando con esta área, con otro pastor o en el equipo pastoral de la iglesia. Es importante hacer estas preguntas difíciles. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo le dice a Timoteo, un pastor medianamente joven, le dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, dice Pablo, que los creyentes vean en ti un ejemplo. Y aquí vemos al mentor, a Pablo, el hombre de experiencia, enseñando al joven que no ceda a las bajas expectativas de las personas que están a su alrededor. ¿Qué necesitaba entender Timoteo? Timoteo necesitaba entender que aún como una persona joven, su propósito o lo que Pablo le estaba exigiendo era hacer de su vida, de la vida del pastor, una verdadera obra de arte. ¿Para qué? Para que otros pudieran ver, admirar y imitar su conducta. Aquí vemos varias áreas, pero las áreas que hablan de la pureza, de la fe, de su amor, son las áreas internas. Es donde nosotros debemos estar trabajando en nuestro mundo interior. Muchas veces nosotros estamos expertos en nuestra conducta externa. Tenemos una correcta conducta externa. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra reputación, ahí está lo que las personas ven, pero lo oculto, esas áreas silenciosas, esas áreas donde a veces las descuidamos. Y ahí está esa área donde también debemos ser como una obra de arte, en la pureza. ¿Entiendes la idea? En la pureza. Entonces, todos nosotros somos llamados a liderar con pureza. Todos nosotros somos llamados a liderar, también los padres de hogar, pero en este caso el grupo que estamos aquí hoy día viendo, pastores, líderes, seminaristas, todos somos llamados a liderar, a influenciar a otros con pureza. Es inevitable cuando hablamos de pureza no pensar en la historia de David, 2 Samuel 11. Si quieres, anda ahí a tu Biblia, 2 Samuel 11. El nombre de David había llegado a ser la palabra familiar en todo Israel. Los reyes de otras tierras envidiaban su éxito y su fama. Todo esto, entonces, hasta que llegó un momento, un evento, una tarde en su vida que cambió abruptamente la historia, la vida de David. Fue cuando él vio a Betsabé. Fíjate, 2 Samuel capítulo 11, del versículo 1 al versículo 5, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David
envió a Joab y con él a sus siervos a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron: aquella Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Mira qué interesante. Dios preservó este texto, Dios preservó este capítulo, 2 Samuel 11, 1, 5. Este relato es el relato del colapso moral de este gran rey. Es el relato de una caída de un gran hombre. Lo dejó, lo permitió para beneficio de todos los que vendrían después de él. Pero antes de meternos en el fracaso, para darnos una advertencia, debemos nosotros ver una advertencia que Pablo nos hace en 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Porque este capítulo de Samuel no es solamente que está puesto en la Biblia para mostrarnos el fracaso de un gran rey. No es una ocasión simplemente para decir: oh, qué mal estuvo David, cómo no tomó los resguardos. No. Este es un mensaje para todos nosotros. Y 1 Corintios 12:10 dice algo muy interesante. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Mira, ve el pasaje de 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 12. Velo de forma más detenida, descompónelo. Mira, fíjate detenidamente, en medio de el que piensa estar firme y que no caiga, ¿qué palabra está? Mire. La palabra que quiere decir ahí, ver con atención. Ahí asoma esa palabra, mirar asoma como un relámpago, como una luz de advertencia, de peligro. Mire. Es decir, tenga cuidado. Segunda de Samuel, capítulo 11, es un estudio no solo que analiza la caída de un rey, un gran rey, sino que también grita una advertencia urgente y oportuna para que todo el que piensa que nunca caerá tenga cuidado. Rara vez la gente tropieza con cosas que ha estado esperando. Rara vez usted va a caer en un pecado donde usted está en alerta y está esperando que pueda venir para poder hacerle el quite. No, cuando estamos a la espera de algún peligro, prestamos mucha más atención. Entonces, para empezar, debemos ver la caída de David. Aunque fue severa, ciertamente la caída de David no fue repentina. Y eso debemos estar analizando en nuestra vida, porque a veces nosotros la consumación de un pecado es simplemente la consecuencia de una erosión en nuestra vida. La erosión había debilitado lo que una vez fue fuerte. El pastor británico F. Meyer dijo sabiamente: ningún hombre se envilece de repente. Interesante, ¿no? Tal como ningún matrimonio de repente se rompe, o así como ningún árbol de repente se pudre y se cae. No, tal como ninguna iglesia de un día para otro se divide. Nadie cae de repente. Hay un debilitamiento. Aparece una grieta en el cimiento, hay un descuido. ¿Entiende la idea? Por lo menos 3 factores uno puede apreciar en la vida de David que produjo un descuido, que había una erosión en su vida. Una de las cosas que no se habla mucho de David, pero fue la poligamia. La poligamia debilitó grandemente a David. Entonces es sorprendente oír que David tenía muchas mujeres, 20 esposas, sin contar sus numerosas concubinas. La Torá enseñaba específicamente que un hombre, en especial si era rey, no debía tomar más de una esposa. David tomó muchas esposas. Tal vez pensó, después de todo, vivo bajo tanta presión y trabajo tan arduo, llevo años, quizás décadas, guerra tras guerra, victoria tras victoria. Quizás
hay mucha presión sobre mí. Entonces, como hay tanta presión y tanto trabajo arduo, duro, y he sacrificado tanto para llegar al lugar que ocupo, que por lo menos me toca disfrutar del placer íntimo de muchas mujeres. Quizás pudo haber sido el pensamiento de David. Entonces, a nivel que David había llegado, a la postura, a la posición, las victorias, el éxito que había tenido, ¿quién se podía atrever a confrontar al rey y destacar algo y reclamarle algo por su vida privada? Muchas veces Dios nos permite ir avanzando en la obra, y a veces, si no te das cuenta, podemos estar ahí como subiendo y nadie puede atreverse a decirnos nada. Debemos tener cuidado con esa posición. Segunda Samuel 5:13 indica casi así al paso, sin darnos cuenta: y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón. Aunque aumentó, fíjate, este es el punto interesante, aunque aumentó el número de sus esposas y concubinas, pero las pasiones de David no se redujeron. Aunque tenía muchas mujeres, sus pasiones no se redujeron. El rey que tomó la esposa de otro hombre ya tenía un harén lleno de mujeres. Qué contradictorio, ¿no? La verdad sencilla es que la pasión del sexo no se sacia con un harén lleno de mujeres. En este caso lo que vemos aumentó. El tener muchas mujeres no reduce el deseo sexual de un hombre. Lo aumenta, lo estimula. David, siendo un hombre con fuerte apetito sexual, pensó erróneamente: y quizás para saciarlo tendré más mujeres. Así, cuando llegó a ser el rey, aumentó su harén, pero su impulso sexual no aumentó. Cuidado con nosotros. Quizás tú y yo entendemos que no podemos tener y que no es bueno tener más de una mujer. Eso es pecado, obviamente. Pero David, quizás por su posición, él se otorgó ciertas licencias, que a veces como pastor podemos otorgarnos ciertas licencias. David ya se había entregado a la lujuria, a la poligamia, debilitó al rey, que en otro sentido era muy poderoso. Entonces, la poligamia debilitó a David, pero también el éxito debilitó a David. Fíjate, se convirtió en un modelo de liderazgo brillante, por años, por décadas. Les dio a los hombres escogidos la supervisión de las finanzas, la administración, la defensa militar. El hombre hizo un trabajo espectacular. Tenía un hermoso hogar, familia, un establo lleno de caballos, había una fuerza militar impresionante, todo el mundo le respetaba, él tenía planes para construir un templo para el Señor. ¿Quién se atrevería, con todo ese éxito, quién se atrevería a levantar un dedo para decirle a David: oh, mira, está mal lo que estás haciendo? Así que si él se casa con unas cuantas más mujeres y sin hacer ruido, aumenta sus concubinas, ese es asunto del rey. La economía está bien, el futuro está prometedor, así que dejemos en paz al rey, ¿entiendes? El índice de aprobación de David había aumentado. Él tenía un poder sin rival, nadie podía como amenazarle. Había como un tesoro en él que se desbordaba. Entonces tenía una enorme cantidad de seguidores. Entonces, para ese entonces, él se había ya olvidado por largo tiempo de los periodos de su juventud, donde quizás pasó hambre, quizás el abrasador calor del desierto cuidando ovejas, y quizás las largas, frías noches cuando tenía que dormir en cuevas, cuando aún Saúl buscaba matarle. Entonces, los tiempos difíciles tienen su manera de mantenernos humildes a las personas. E nos inspira a trabajar más y a depender más del Señor. El orgullo, la ociosidad hayan cabida. ¿Sabes dónde? En una vida que vive casi lejos de la dependencia de Dios. Pero no se equivoque. El éxito y la indulgencia debilitaron a David. El éxito y la indulgencia debilitaron a David. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles, estamos dependiendo de Dios. Cuando estamos siendo humillados, estamos dependiendo de Dios. No hay cabida para el orgullo en ese momento. Pero cuando está el éxito, entonces esas cosas a veces pueden debilitarnos. Y fíjate otro factor más. La ociosidad
de David lo debilitó. Es más, el texto dice que el tiempo que salen los reyes a la guerra, en esos días, los comandantes en jefe no quedaban en la retaguardia. Entonces, con el grupo de brillantes militares, ¿qué tenían que hacer ellos? Tenían que estar ahí. No podían estar dirigiendo con teletrabajo como estamos ahora. No, ellos tenían que estar ahí. Los reyes se vestían con su pesada armadura, llevaban escudos grandes y dirigían sus tropas a la batalla. El lugar del líder estaba ahí, al frente de la pelea, en donde se le podía ver. Los soldados no tenían que preguntarse ¿dónde está el jefe? ¿Quién da las órdenes? No, ahí estaba. El jefe tenía que estar ahí, en el campo de batalla, dando las instrucciones, pero en esta ocasión no ocurrió. David no había visto sino batallas tras batallas por casi 20 años. Era un hombre de guerra, vestido con un uniforme completo, seguro de su medalla por todos lados. Pero ese día, ¿sabes qué? David estaba en pijamas. El versículo 1 de 2 de Samuel 11 nos dice que David mandó a Joab, a sus siervos, a pelear. David no se preocupó por la batalla. Su general Joab, mientras Joab dirigía la batalla, David apenas se levantaba de su cama. Ni siquiera era de mañana, ya estaba por caer la tarde. Él había estado acostado toda la tarde. Pero mira, interesante, David no estaba durmiendo ese día porque estuviera agotado. Estaba disfrutando de la ociosidad. Hoy diríamos que se sentó con su computador y empezó a navegar por internet. ¿Y por qué no? Todo estaba bajo control, ¿no? La nación virtualmente podía marchar por sí sola, incluso la guerra iba bien, en todas partes por donde el rey miraba, veía quizás un recordatorio, una estatua de él de su éxito. Nota de nuevo en el versículo 2, fíjate, al caer la tarde. Estaba ocioso, estaba de holgazán, estaba con su pijama en cama. No era lo que normalmente David hacía por las tardes. Los salmos nos muestran un poquito, las canciones nos dicen cómo era normalmente una tarde o un día de David. El Salmo 55, verso 17 dice, tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. David normalmente oraba al atardecer como lo hacía por la mañana y al mediodía. En ese mismo salmo expresa en el verso 18, él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. El Salmo 141, verso 2 al 4, tiene una letra similar. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde, para guardar mi boca, oh Jehová. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Un autor parafraseó el verso 4 y dijo, la paráfrasis decía, no me dejes ni siquiera soñar en hacer el mal o sin querer caer en la mala compañía. Interesante, ¿no? Pero David no estaba orando. Por lo menos no en este atardecer. Por lo menos no en esta escena. Él no estaba orando. El rey valiente se olvidó de sus propias palabras en esos salmos. Los eventos trágicos de esta tarde cambiarían la vida de David y la nación de una manera abrupta. Mira la escena. En la terraza del rey. David salió a pasear por la terraza del palacio. Después de una larga siesta, como dice el relato. Parece que le apetecía, tendría quizás un poquito de calor, parece, porque quería como la brisa de la tarde, quería un poquito de respiro. Desde allí vio a Betsabé que se estaba bañando, la deseó en su corazón y la hizo traer a su aposento. Eso es lo que explica el texto en 2 de Samuel. Todos conocemos la historia del pecado de este gran rey. Un pecado que el rey se esforzó por mantener oculto, un pecado sexual secreto cuyos efectos catastróficos empezó a sentir en medio de su propia alma. El Salmo 32 muestra eso. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir todo el día. Pero la historia del rey David, tristemente, se repite en la vida de muchos otros cristianos, de muchos otros líderes, de muchos pastores, de muchos seminaristas, lamentablemente. La terraza del rey David sigue abierta al público. No es una terraza cubierta quizás hoy día de losa de mármol,
pero sigue siendo una terraza rectangular, como la pantalla de un teléfono, como un computador, como la página de una revista, como el televisor. Al asomarse a esas terrazas modernas, muchos cristianos, muchos líderes sienten ese mismo pesar que el rey David expresa. Mientras pretendía él seguir viviendo una vida secreta de lujuria que le esclavizaba cada vez más con más fuerza. Qué triste. Mientras David clavaba su mirada estando a sola al caer la tarde, esto es lo triste y por eso debemos tener cuidado, por eso debemos estar enfocados. Él perdió toda conciencia, perdió el enfoque, perdió toda conciencia de quién era él y de lo que podía pasar si él sucumbía a esa tentación. Su enfoque estuvo mal. El lema del Congreso es enfocados, mirar las cosas de arriba. ¿Sabe qué? ¿Sabe dónde enfocó David? David enfocó, su enfoque fue tan desenfocado, él enfocó en las curvas del cuerpo de Betsabé. Qué triste, ¿no? Se olvidó de todos los salmos que él había compuesto, se olvidó de todas las lecciones que él había aprendido, se olvidó de todo el respeto que se había ganado, se olvidó de toda la gente que creía en él e inclusive se olvidó de que aquellos que en ese momento estaban orando por su rey, se olvidó de su familia, se olvidó incluso de sus propios hijos e hijas. Se olvidó de su pueblo, de Israel, se olvidó de todo, se olvidó de Dios, perdió por completo el enfoque. Mira lo que dice el comentario de este versículo, del versículo 2. Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, dice. David no pecó por haber visto a una mujer hermosa, pecó cuando decidió no quitarle los ojos de encima. Sus pensamientos no estaban fijos en el Señor y su imaginación tomó las riendas, haciéndole preguntar cómo sería experimentar la compañía de esa mujer. Así es como el pecado sexual se arraiga en su vida y empieza con un pensamiento, pasa rápidamente a su imaginación y de ahí a la identificación, al deseo incontrolable y por último a la consumación del acto. Eso es lo que pasa cuando estás frente a una pantalla, cuando estás siendo tentado sexualmente a ver pornografía, a mirar otras mujeres que no son tu esposa. Eso es lo que va pasando. Los pies de David no tardaron en llevarle donde su mente ya había estado. Fíjate, el enfoque, qué importante estar enfocado. Interesante, ¿verdad? Cuando luchamos con la tentación, le pedimos a Dios que salga del cuarto. Un folleto sobre la tentación dice lo siguiente, lo encontré muy interesante. Fíjate, escucha, pon atención. En nuestros miembros dormita una inclinación al deseo, que es tanto repentina como voraz. Con poder irresistible, el deseo se apodera del dominio sobre la carne. Súbitamente un fuego secreto consumidor se enciende, la carne arde y ya está en llamas. Es en ese momento Dios es muy irreal para nosotros. Él pierde toda realidad y solo el deseo por la criatura es real. La única realidad es el diablo. Satanás no nos llena de odio hacia Dios, sino de un olvido de Dios. Cuán cierto, ¿verdad? David no odió a Dios, no menospreció a Dios, no dijo Dios no es importante, no, simplemente por conveniencia se olvidó de él al entregarse a esa mirada persistente con lujuria. Qué triste, ¿no? Y ahí está todo el desenlace y todas las consecuencias, tú muy bien las sabes. Ahora, ¿cómo realmente alcanzar pureza sexual? Hay muchas aplicaciones que podemos sacar del texto, muchas tristes lecciones. Como dije en un comienzo, el texto está gritando advertencia a nosotros. Tú y yo debemos tomar todos los resguardos. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos enseñado esos resguardos a hombres de la iglesia, a líderes? Entonces no debemos olvidarlo. Como cristianos siempre estamos en peligro de ser arrastrados por la corriente de la cultura que nos rodea, siempre. Por eso, como todo cristiano, debemos buscar la pureza sexual en nuestros corazones. Bueno, tú debes saber
Tú debes saber la cantidad de pastores y noticias que a veces sabemos de que han caído en pecado sexual, han caído en temas morales, y es muy triste. Dios nos ha llamado a esta pureza, Dios nos ha llamado a liderar con pureza, con amor, con pasión, con transparencia, y no espera nada menos de nosotros. La Biblia fue escrita por personas que también vivieron en culturas altamente sexualizadas. Y la Biblia está llena de principios que nos ayudan. Proverbios 7, 1 Tesalonicenses 4, 1 Pedro 1, 15. Tú y yo sabemos bien los textos. Pero la pureza sexual tiene dos aspectos, y con esto quiero terminar. El apartarse y el acercarse, así como la santificación. Nos apartamos para servir, ¿cierto? Entonces la pureza es algo similar. El apartarse y el acercarse. El parar un tipo de comportamiento y comenzar otro comportamiento. En nuestras propias vidas, tú puedes apreciar que tendemos a enfocar rápidamente la pureza sexual hacia todos los mandamientos negativos. Es nuestra tendencia. No hagas esto, no te comportes así, no continúes en ese hábito. Yo creo que a veces enviamos el mensaje de que si abandonas todos esos comportamientos perversos, serás sexualmente puro. Pero la pureza sexual es también un mandamiento positivo. De hecho, creo que podemos decir que antes que nada, es un mandamiento positivo. Con toda pureza, le dijo Pablo a Timoteo. La pureza sexual no se trata solo de evitar lo que es malo, es también disfrutar lo que es bueno. La pureza sexual no es, al final de cuentas, alejarse del pecado, sino deleitarse en los regalos que Dios nos ha dado, en las bendiciones que Dios nos ha dado. El propósito final no es dejar de persistir en lo malo, sino buscar y disfrutar lo que Dios sí nos ha permitido. Entonces, la pureza sexual es abstenerse de la inmoralidad, dejar de leer o ver cosas sucias, vencer la pornografía, por supuesto. Hacer un pacto con nuestros ojos, de no mirar lo inapropiado. Todo eso fue necesario y te animo. Si estás luchando, hay que hacer un pacto, hay que dejar, hay que sacar de nuestra vida todas aquellas cosas que comienzan a debilitarnos. Pero la pureza sexual es mucho más que eso. Es mucho mejor que eso. Es mucho más positiva que eso. Casados, la pureza sexual es la búsqueda del corazón, la mente y el cuerpo de tu esposa. La pureza sexual es tener intimidad libre y gozosamente con tu esposa. La pureza sexual es deleitarse en el recuerdo de la última vez y disfrutar la anticipación de la próxima. La pureza sexual motiva a un hombre a pensar en lo que está por venir. ¿Entiendes la idea, verdad? La pureza sexual es permitir que tus ojos se entreguen y se satisfagan solo en ella. Hermano, no eres sexualmente puro cuando dejas de ver pornografía simplemente, sino que cuando te deleitas al máximo con tu esposa, cuando tratas su cuerpo con santidad y honor. ¿Te das cuenta? La pureza sexual no se trata, al final solamente no se trata de lo que hay que evitar, sino que lo que hay que buscar y de lo que hay que disfrutar. Se trata de hacer morir ese comportamiento pecaminoso antiguo, de manera que seas libre para buscar la pureza, la bendición de Dios mucho mejor. Dios quiere darnos libertad del pecado para que podamos disfrutar de sus bendiciones. La pureza de Dios es una pureza positiva. Realmente se alcanza cuando te deleitas en entender el plan de Dios. Solteros, sé que también tenemos solteros. La pureza, bueno, entonces tú puedes decir soltero, bueno, pero eso, pastor, para mí no corre, ¿cómo lo hago? Es una buena observación. La pureza de Dios es una pureza positiva. Incluso para ti, soltero, que no puedes disfrutar de intimidad sexual todavía en este momento. Los mandamientos de abstenerse de inmoralidad sexual te liberan para el gozo de la obediencia y para las bendiciones de la obediencia. La libertad experimentada por Jesucristo, quien vivió una vida perfecta, entera y sin necesidad de caer en pecado. Entonces quiero animarte. Este es un tema complicado. Este es un tema donde los pastores no lo hablan mucho. Este es un tema donde cuesta que un pastor vaya allá, a no ser que haya sido pillado. Por eso que necesitamos estar enfocados correctamente. Nosotros a veces estamos muy interesados en tener una muy buena reputación. Pero ¿sabes qué? La reputación es lo que otros ven de nosotros. Es lo que otros
de forma externa piensan de nosotros, pero carácter es lo que Dios piensa de nosotros. Debemos trabajar en nuestro nivel ser. Debemos buscar ayuda. Debemos animarnos, motivarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque es una batalla. Como dice un autor, la caída de los valientes. Siguen cayendo valientes, así como David. Siguen cayendo porque han descuidado, han estado ahí en la terraza del rey sin tomar las precauciones. Recuerda, el diablo no quiere hacerte odiar a Dios. David no estaba pensando, ¿existirá Dios o no? No estaba en un conflicto existencial. No, simplemente se olvidó por unos segundos y dio riendas sueltas a sus deseos. Quiero animarte a que tomes en serio, esto y podamos vivir libremente. Dios te bendiga y espero que sigas disfrutando de los talleres.